La bruja silenciosa de Hogwarts 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Parece que no llego tarde. Loira se sentía increíblemente ocupada ese día. Tuvo que estudiar el círculo mágico en la Cámara de los Secretos, lidiar con el basilisco, luego luchar contra el pulpo de Slytherin, casi perdiendo sus botas, y finalmente, asistir a un baile. Ni siquiera se había arreglado para el baile de máscaras. Probablemente seré la peor persona del baile, pensó, acelerando el paso mientras se arreglaba la ropa. Capucha. Ya puesta. Máscara. Ya puesta. Ropa. Toda seca. Incluso el líquido pegajoso del pulpo en sus botas estaba limpio. Bien. La señorita Hamilton respiró hondo. Porque estás a punto de enfrentarte a algo aún más aterrador que el basilisco, el pulpo gigante o incluso Dumbledore. Es decir, ¿otro profesor Hamilton? Loira se estremeció, retrocediendo unos pasos antes de reconocer a quien hablaba. Ese era el señor Filch, el conserje del castillo de Hogwarts, el mayor rival de Roy en su búsqueda de empleo. Sostenía un gato blanco y gris y miraba a Roy con un ligero desdén. Eres un poco más concienzuda que los demás, se burló. ¿Otro profesor Hamilton? ¿Los demás? Roy estaba momentáneamente confundida. ¿Acaso Hogwarts tenía otros profesores Hamilton? Acabo de ir a la cámara secreta, ¿cómo es que esto ha pasado de repente? Date prisa y entra. Filch frunció el labio y miró a Roy con sus ojos sombríos. ¿Disfrazado de profesor, eso es realmente? Al oír su risa ligeramente ronca e inquietante, Roy retrocedió inconscientemente. Vale, sea lo que sea, profesores Hamilton, voy a entrar. Roy frunció los labios, se quedó mirando la puerta del gran comedor unos segundos más y luego la abrió suavemente. Al abrirse la puerta, unos sonidos melodiosos llegaron inmediatamente a sus oídos. Era un grupo de hadas tocando violines en la plataforma del gran comedor. En la penumbra del gran comedor, flotaban calabazas en el aire. Y bajo las calabazas, un grupo de criaturas extrañas. Por suerte, el baile aún no había empezado. Roy notó que la mayoría de los estudiantes seguían charlando sobre la comida. Oh, ¿el profesor Hamilton otra vez? Una estudiante envuelta como una manta miró a Roy, luego extendió la mano y le pellizcó la túnica mientras Roy la miraba incrédula. No está mal, seguro que te esforzaste mucho, ¿verdad, amiga? Se encogió de hombros, echando la cabeza hacia atrás. Qué lástima, hoy hay al menos una docena de profesores Hamilton aquí. Ah. Los labios de Roy se curvaron ligeramente mientras examinaba con atención su entorno. Su mirada superficial parecía haber pasado por alto algunos detalles. Entre esas criaturas extrañas, vio al menos 7 u 8 personas envueltas en túnicas negras como la suya y con máscaras plateadas. ¿Quiénes son todas estas personas? Roy no podía creer que alguien se disfrazara de ella, y que además fuera tan popular. ¿Debería alegrarse? Un momento. No debería alegrarse. Halloween se trata de disfrazarse de gente aterradora. ¿Por qué se disfrazan todos de mí? ¿Acaso doy tanto miedo? Ah, disculpe, compañera. Varios estudiantes pasaron a su lado, sobresaltándola con sus voces. Retrocedió rápidamente unos pasos y susurró. Abrazo y... ¿Ves, no eres así para nada?, dijo el estudiante que acababan de envolver en una sábana. La verdadera profesora Hamilton debería haberse quedado callada. Eso no está bien. Yo soy la profesora Hamilton. Roy apretó los dientes, queriendo decir algo, pero al final bajó la cabeza y se abrió paso rápidamente entre la multitud hasta el borde del gran comedor. No, hoy es demasiado extraño. Roy miró a los animados estudiantes reunidos, sin saber qué decir. Su miedo inicial había sido eclipsado por una profunda confusión. ¿Por qué se disfrazan de mí? Ah, profesora Hamilton, ¿le apetece un poco de pastel? Otra estudiante se acercó y le habló. Tenía el pelo largo y negro, pero llevaba una máscara plateada. ¿Es la señorita Iceris? Era una de las alumnas de tercer año de Loira, de la casa Hufflepuff. Siempre era callada en clase, pero ahora, un momento. Loira retrocedió rápidamente unos pasos para evitar el pastel que le ofrecían. No, gracias. Rechazó tímidamente. Oye, las dos somos la profesora Hamilton, y sigues siendo tímida. Tú también me estás imitando, ja. No seas tan callada.
La señorita Iceris se encogió de hombros y tiró de la manga de Loira. Aunque no se me da muy bien imitar. No solo no se me da bien, sino que tú y yo somos completamente diferentes. Para empezar, yo jamás tiraría de la manga de alguien así para impedirle que se fuera. Vale, vale. Parecía aburrida, se encogió de hombros y se llevó el pastel. Pero justo cuando Loira suspiró aliviada y estaba a punto de caminar hacia la mesa del profesor, varios estudiantes más la rodearon inmediatamente. Tu imitación del profesor Hamilton es perfecta. Una pequeña bruja rodeó a Loira, extendiendo instintivamente la mano para tocar su máscara, lo que la sobresaltó y la hizo retroceder varios pasos. Pero chocó contra la pared. Estaba en un rincón del gran comedor. No tenía a dónde correr. Miren, se esforzó mucho. Varios jóvenes magos se reunieron alrededor, todos envueltos en túnicas negras y con máscaras plateadas. Aunque las máscaras eran diferentes, era evidente que también estaban imitando al profesor Hamilton. ¿Vas a participar en el concurso del profesor Hamilton más tarde? Uno de los imitadores, un poco más alto, se acercó a Loira. Sí, creo que podrías ganar. Dijo otro estudiante de estatura similar. Los dos estudiantes, de estatura parecida, se presentaron a Loira. Profesor Hamilton, el concurso. Loira los miró temblando. Nunca imaginó que habría un concurso con su nombre. Sí, sí, sí. Exclamó el primer estudiante. Vamos a hacer un concurso para ver quién imita mejor al profesor Hamilton. Ay, le preguntamos al director Dumbledore y no puso objeción. ¿Y qué si el director Dumbledore no puso objeción? ¿No deberías haberle preguntado al profesor Hamilton? Ay, el profesor Hamilton parece que llega ahora, pero no puedes escribirle una carta. No te dije y... Ay, la profesora McGonagall tampoco parece permitirnos responder cartas. Además, planeamos que los profesores voten. Que los profesores decidan quién se parece más al profesor Hamilton. Los dos intercambiaron una mirada. Creemos que tienes la mejor oportunidad. Ay, yo no participaré. Loira agitó rápidamente las manos, intentando negarse. ¿Participar en su propio concurso de imitaciones? Y encima hay votación de profesores. ¡Qué vergüenza! Está bien, no tengas miedo. Uno de los estudiantes tiró de la manga de Roy. El campeón se lleva un año entero de hidromiel gratis en la taberna de las Tres Escobas en Hogsmeade. Esto lo ha proporcionado en privado el director Dumbledore. No, Dumbledore, maldito. Roy miró hacia la mesa de los profesores y vio a Dumbledore sonriendo ampliamente. Él también la miraba. Esa mirada de diversión hizo que Roy apretara los dientes, con ganas de hacer algo, pero después de pensarlo bien, decidió, mejor no hacerlo. Primero intentaría encontrar una manera de evitar participar. Muy bien, venga, la competición está a punto de empezar. El estudiante que iba en cabeza le dio una palmadita en el hombro a Roy con una sonrisa. Hay un baile después de la competición. Ah. No. No. McGonagall, de pie en un rincón con un sombrero de león, alzó la vista hacia el grupo de estudiantes con túnicas y máscaras plateadas que tenía delante y frunció los labios. ¿Qué están haciendo? Profesora McGonagall, queremos que nos diga quién se parece más al profesor Hamilton. McGonagall estaba visiblemente enfadada. Frunció el ceño y dijo: no crean que imitar al profesor Hamilton es divertido. Mientras hablaba, miró a los estudiantes y añadió: como estudiantes, deberían tener suficiente respeto por sus profesores. Simplemente pensamos que el profesor Hamilton es misterioso y asombroso, y hace mucho que no nos da clase. ¿Qué tiene de misterioso y asombroso? Loira se sintió inconscientemente un poco culpable por no habernos dado clase y estaba a punto de irse al fondo cuando vio que McGonagall la fulminaba con la mirada, dejaba su copa de vino e incluso abría los ojos de su sombrero de león. Basta, señor Weasley. Eso no es excusa. Al ver la mirada fulminante de la profesora McGonagall, Loira sintió de repente una sensación de alivio y confianza. Eso es. Qué divertido es imitarme. Soy profesora, aunque, estrictamente hablando, no les he dado ni una sola clase, pero aún así tienen que... La mirada de McGonagall se detuvo al posarse en el profesor bajito, parecido a Hamilton, que estaba en la esquina. Dudó un instante, mirándolo, y luego respiró hondo. Profesora McGonagall. ¿Por qué dejó de hablar de repente? ¿Y por qué me mira así? Roy retrocedió instintivamente, intentando esconderse tras los alumnos. McGonagall asintió levemente, como si comprendiera algo. No lo vuelva a hacer, señor Weasley. Además, creo que este es el más parecido.
Señaló a Roy en la esquina y parpadeó de repente. Es agradable ver a la profesora McGonagall comportarse de forma diferente, pero por favor, no me mire como si supiera algo. Roy se quedó allí, atónito, arrastrado por los demás alumnos, que se dirigían hacia los otros profesores en el gran comedor. Ah, creo que este es el más parecido. Flitwick arqueó una ceja, miró a los profesores de Hamilton y luego señaló a un estudiante junto a Loira. Oiga. Señor Flitwick. Soy el verdadero. Loira instintivamente quiso decir algo, pero se tapó la boca de inmediato como si hubiera comprendido algo. Gracias por participar, profesor Flitwick. George, a quien McGonagall acababa de reconocer, sonrió e hizo una leve reverencia. ¿A quién deberíamos buscar ahora? Preguntó otro estudiante, presumiblemente Fred. ¿Cómo está Hagrid? Sugirió un estudiante. Conoce bastante bien a la profesora Hamilton. Sí. Hagrid podría ser una buena opción. George asintió. También podemos preguntarle por la profesora Hamilton. Oí que está enferma, ¿no? Preguntó un estudiante con naturalidad. Creo que sí. George y Fred intercambiaron una mirada. Pero ya fuimos al hospital de la escuela. No está allí. Ay, la profesora Hamilton está justo al lado de ustedes y Loira miró a los estudiantes con una sonrisa irónica. Quería escapar. Quería sentarse en la silla del profesor como Dumbledore, sin hacer nada, en lugar de que la arrastraran y Hagrid. George se acercó al hombre de aspecto gigantesco y le dijo. Necesitamos hablar contigo. ¿Quién crees que se parece más a la profesora Hamilton? ¿Eh? El hombre de aspecto gigantesco giró la cabeza, revelando una máscara de araña de 8 ojos. Por Merlín. Murmuraron Loira y Hagrid casi al unísono. ¿Por qué Hagrid se disfrazaría de araña? Loira se aterrorizó solo con ver la máscara. Después de todo, podían hablar. Y Hagrid seguía hablando. ¿Están disfrazados del profesor Hamilton? Hagrid negó levemente con la cabeza. Fred y George, creo que sí. Sí. Critícenlos. Dijo Hagrid, al notar de repente al profesor Hamilton de pie en la esquina, y frunció el ceño. El pequeño Hamilton, nada, agitó la mano frente a la mirada atónita de Loira y la señaló con el dedo. Creo que este es el más parecido. Ya tienes 2 votos. George le dio una palmada en la espalda a Loira, haciéndola estremecer instintivamente. ¿Por qué no estoy nada contenta? Hagrid. Hagrid, sálvame. Pero que Hagrid la reconociera de inmediato la alegró un poco. Al menos significaba que sus amigos no la habían confundido. Gracias, Hagrid. Esta vez fue Fred quien hizo una leve reverencia y le dio las gracias. Además, tenemos algo que preguntarle. ¿Qué es? Hagrid le entregó la copa a las piezas bucales de la araña y se la bebió de un trago. ¿Dónde ha estado el profesor Hamilton últimamente? PFF. Hagrid escupió el vino que tenía en la boca. Bajo las miradas sorprendidas de los estudiantes, abrió la boca como para decir algo, pero solo logró emitir un sonido ligeramente avergonzado. Lo siento. Tras tartamudear un rato, optó por disculparse primero, luego, miró a Loira, acurrucada en un rincón, y dijo. Deberían preguntárselo ustedes mismos, agitó la mano. Tengo que ir a hablar con la profesora McGonagall, no puedo hablar más con ustedes. Al ver alejarse a Hagrid, Fred y George intercambiaron una mirada. Está muy raro hoy. Está raro todos los días. Igual que nosotros. Exacto. Igual que nosotros. Y entonces vamos a buscar a Lola. De repente, una voz clara y ligera resonó, haciendo que todos los profesores de Hamilton levantaran la vista. Ah. Loira se estremeció al oír la voz y miró hacia su origen. Era la señorita Luna Lovegood. Llevaba una túnica blanca y una máscara negra, pero aún así, Roy la reconoció. ¿Pero qué clase de atuendo era ese? Voy disfrazada de ninfa de fuego. Las ninfas de fuego no tienen este aspecto, ¿verdad? Al ver la menuda figura vestida de blanco frente a ella, Roy frunció los labios y miró a los demás. Parece que se conocen. George y Fred intercambiaron miradas, luego miraron a Luna y dijeron. Lo siento, pensábamos que esta estudiante pero tenía algo que hacer. Luna ladeó la cabeza y susurró. ¿Verdad? Ay, sí. Roy bajó rápidamente la cabeza y dijo. Pensábamos en I. ¿Así que abandonan la competencia? Ey. Roy asintió rápidamente por primera vez. De acuerdo. George y Fred intercambiaron una mirada de impotencia. Pero un momento, por favor. Dijo George, haciendo una seña a un estudiante en la esquina. Saca la cámara, Colin.
Tómanos una foto de grupo, añadió Fred. Esto es lo que habíamos planeado. ¿Planeado y? Roy se quedó atónita, sin entender qué significaba eso y ¿un recuerdo? Debo de salir fatal en las fotos. Roy, que se había graduado antes de tiempo, no tenía foto de graduación y nunca antes se había hecho una foto, pero eso no impidió que se sintiera un poco preocupada y asustada. La profesora Hamilton lleva un mes sin aparecer, dijo lentamente una Hamilton bajito. Estamos un poco preocupados por ella. Así es. Asintió otro profesor Hamilton, algo pasado de peso. Aunque la profesora Hamilton nunca habla, responde a nuestras cartas y contesta nuestras preguntas con mucha seriedad. Es una pena que la señorita Granger no esté aquí, murmuró uno de los alumnos. Es una gran admiradora de la profesora Hamilton. Y cuando conocimos a la profesora Hamilton en Oxmeade, hasta nos pagó las entradas. George y Fred intercambiaron una sonrisa. Siempre nos arregla las cintas del pelo rotas. Las clases de la profesora Hamilton son muy interesantes, asintió otro profesor Hamilton. Mucho mejores que las de Lockhart. No lo digas tan de repente. Sus palabras hicieron que Lois retrocediera instintivamente unos pasos. Nunca se había considerado una buena profesora. Al fin y al cabo, no era ella quien les daba clase y así que queremos hacerle un regalo a la profesora Hamilton, dijo George en voz baja, como regalo de Navidad. Es una foto de grupo, asintió Fred levemente. No se lo digan al profesor Hamilton, ¿de acuerdo? La verdadera. Yo y Loira deseaba con todas sus fuerzas decirles a los alumnos que ya lo sabía. Muy bien, tomémonos una foto. Colin ya había sacado la cámara y se la había dado a Luna. ¿Podrías tomarnos una? Con mucho gusto, Luna asintió levemente y tomó la cámara. Clic. Lo Begodi, señorita, ¿cómo sabe cuál es la mía? Preguntó de repente Loira desde un rincón del auditorio, después de haber permanecido en silencio un rato. ¿No sabe cuál soy yo? Luna soltó una risita y se encogió de hombros. Ni siquiera he dicho quién soy todavía. Yo oí una voz, dijo Roy tímidamente en voz baja. Tu voz es como un carillón de viento y muy distintiva. Gracias, Roira, dijo Luna en voz baja. Porque somos amigas. HMM. Dije que porque somos amigas, dijo Luna, sorbiendo ligeramente por la nariz. Y puedo olerte y en serio y... Roy asintió levemente, queriendo decir algo más, pero de repente oyó que la música del violín cambiaba, de una melodiosa melodía de salón a una danza. El baile estaba a punto de comenzar, y ella seguía allí. Instintivamente quiso ir a la mesa del profesor, pero Luna la detuvo. ¿Yo y bailamos juntas? Preguntó Luna, ladeando la cabeza. Incluso a través de la máscara, Roy supo que había una sonrisa tras ella. Pero dijo Roira en voz baja, los alumnos de primer año no pueden y ya había oído esa mala noticia de camino. Llevaba mucho tiempo esperando ver bailar a la señorita Lovegov. Maldito Dumbledore. No pasa nada, Luna negó levemente con la cabeza. No sabrán que soy Luna Lovegov. Igual que no sabrán que tú eres Roy Hamilton. Le tomó la mano a Roy. Creo que, el director Dumbledore probablemente piensa lo mismo, ¿no? Ah, él definitivamente no piensa eso. Yo, no soy muy buena bailando, no pasa nada, Luna se encogió de hombros. De todas formas, no soy buena. Ah, ¿sí? Murmuró Roy, mirando a Dumbledore, que estaba sentado solo en la platea. Da un poco de lástima. Dumbledore, por supuesto, no tenía ni idea de lo que pensaba la señorita Hamilton. Simplemente permaneció sentado en silencio, sonriendo mientras observaba a los alumnos bailar en el centro del salón, y luego les dedicó un suave aplauso. Bien hecho, señorita Hamilton, murmuró, y luego miró a la elfa doméstica que estaba a un lado. Vivi, por favor, infórmale al profesor Hamilton, dijo con una sonrisa burlona, que ha ganado el segundo puesto en el concurso de imitaciones del profesor Hamilton. Y dile también que la ganadora del primer puesto es la señorita Iceris de Gryffindor. Temprano por la mañana, otro día brillante y soleado. Lois se estiró y se levantó lentamente de la cama. Ayer había sido realmente agotador. Inconscientemente, Lois frunció los labios y se rascó la oreja. La semana que viene tendría que seguir asistiendo a clases. ¿De quién debería usar los recuerdos esta vez? Lois pensó y pensó, pero no se le ocurría una buena opción. La mayoría de los profesores de Hogwarts eran bastante mayores, y aparte de Dumbledore, casi ninguno había impartido defensa contra las artes oscuras. En realidad, el señor Lockhart era una muy buena opción, pero, por desgracia, no había querido interactuar con Loira desde aquel incidente.
Pero, extrañamente, Lois seguía encontrándoselo, aunque siempre se ponía nervioso. Tal vez el señor Lockhart quería reconciliarse conmigo. Loira negó con la cabeza, desterrando la fantasía de su mente. No le veía sentido a reconciliarse con él. Al fin y al cabo, ella y el señor Lockhart no eran amigos. Además, era una vaga que ni siquiera podía asistir a clase como es debido. Aunque los alumnos la apoyaban, ¿acaso todos pensaban igual? Loira negó con la cabeza, volviendo a centrarse en lo importante. En realidad, había otro profesor que encajaba a la perfección con su imaginación. No solo era joven, sino que además tenía amplios conocimientos de las artes oscuras e incluso había cursado defensa contra las artes oscuras, un curso más acorde con la actualidad. El único problema era su nombre. Era el profesor Severus Snape. Loira se estremeció al pensar en él, dejando caer instintivamente la pluma que había cogido sobre la mesa. ¿Por qué siempre tenía que ser el profesor Snape? ¿O quizá era aquella otra persona? ¿Acaso Hogwarts no tenía otros profesores que pudieran ayudarla? Parecía que no. Comparada con otros profesores, Loira incluso conocía un poco al profesor Snape. Si es que ser objeto de burlas constantes podía considerarse conocerlo. Con solo 3 días para la semana siguiente, Loira necesitaba desesperadamente la ayuda del profesor Snape, lo cual parecía increíblemente difícil. Se dejó caer sobre la mesa, agarrándose la cabeza, lo que provocó que Sia saltara hacia ella. Sia, si tan solo pudieras ayudarme con defensa contra las artes oscuras. Loira frunció los labios, mirando a la lechuza, que parecía algo apagada y sin vida, igual que ella. Ya no le tenía miedo a Sia, probablemente porque la lechuza siempre se posaba obedientemente en su percha. No, no. Sia, por alguna razón, volvió a girar la cabeza, inclinándola de modo que su cuello y su cabeza formaban un ángulo recto. Bueno, parecía que todavía no podía aceptar del todo este cambio. Loira negó con la cabeza, encontrando temporalmente una salida a la situación de defensa contra las artes oscuras. Lo siguiente eran los estudios de círculos mágicos. Había obtenido 4 calcos de círculos mágicos en la Cámara de los Secretos, pero no los entendía en absoluto. ¿Sería algún tipo de escritura antigua? ¿O escritura encriptada? ¿Acaso el señor Riddle lo sabía? Roy pensó de repente en el señor Riddle, que había permanecido en silencio desde el incidente de la habitación secreta. Sacó lentamente su diario y preguntó: «Señor Riddle, ¿está ahí?». Se dio cuenta de que había hecho una pregunta tonta. El señor Riddle no estaba en el diario. ¿Dónde podía estar? ¿Qué ocurre?, respondió el señor Riddle lentamente. ¿No debería estar estudiando su círculo mágico? Esto sí que tenía que ver con el círculo mágico. Quería preguntarle: «Señor Riddle, ¿sabe qué significan esos caracteres en la habitación secreta?». Riddle guardó silencio unos segundos antes de decir: «Es perejil». ¿Perejil? Roy se quedó perpleja y luego, inconscientemente, dijo: «¿Perejil?». Sí. Riddle hizo una pausa antes de responder: «Es perejil, y no lo reconozco en este recuerdo». Roy sintió que el señor Riddle le había leído la mente, incluso antes de que se lo preguntara. Esto parecía un poco problemático. Aunque Roy conocía perejil, eso era todo. No había aprendido el idioma y, por supuesto, no conocía a nadie que lo hablara. Incluso si lo conociera, probablemente no se atrevería a pedir ayuda. Parece que tendré que aprenderlo yo misma. Roy asintió levemente, anotando el aprendizaje de la escritura serpiente en su cuaderno. Parecía que necesitaría algo más de tiempo para descubrir el círculo mágico en la cámara secreta. Lo siguiente era ese círculo mágico de antes. Roy no había estudiado ese círculo mágico brillante durante casi un mes. Después de todo, se lo había prometido a la profesora McGonagall. Pero no había ignorado su función durante ese mes. Probablemente se trataba de algún tipo de círculo mágico de efecto a largo plazo, como un círculo mágico de almacenamiento de energía, que requería un largo período para que se vieran sus efectos. Parecía que tendría que encontrar tiempo para conectarlo al círculo mágico de almacenamiento de energía y observar continuamente sus efectos. Así que, esta parecía ser toda la información que podía revelar por el momento. Roy asintió, mirando el cuaderno, algo desordenado pero repleto de anotaciones, que tenía delante. Era una persona bastante organizada. Le gustaba anotar las cosas y luego abordarlas una por una según su urgencia. Lo primero que debía tratar era la clase de defensa contra las artes oscuras. Golpe. De repente, Roy oyó que llamaban a la ventana y vio un búho posarse en el alféizar.
¿Sería el gurú del señor Lupin? Roy cogió la carta con alegría, la miró unos segundos y sonrió feliz. No hay nada mejor que recibir una carta de un amigo a primera hora de la mañana. Sobre todo cuando no tienes muchos amigos. Roy agitó suavemente su varita para abrir el sobre. Al caer algunos galeones, la carta flotó y se quedó suspendida ante sus ojos. Antes que nada, la señorita Hamilton le desea un feliz Halloween. Sí. Feliz Halloween. Feliz Halloween, señor Lupin. Uf. Roy se tapó la boca, dándose cuenta de que había murmurado algo sin darse cuenta. Oí hablar de Hogwarts. ¿Fue divertido el baile? Es una pena que no pueda ir. Si no, le habría invitado a ser mi pareja de baile, siempre y cuando el profesor Dumbledore permitiera que alguien como yo participara. Señor Lupin. Qué amable es. Royce mordió el labio, sintiéndose un poco conmovida, pero por desgracia, Dumbledore no habría accedido a tal cosa. Solo pensar en lo que había aceptado ayer hizo que Roy apretara los dientes de rabia. Incluso me informó específicamente quién ganó el concurso de imitadores de Hamilton y me felicitó por quedar en segundo lugar. Jaja, 1-1, muchísimas gracias, Dumbledore. Roy movió las orejas, volviendo a centrar su atención en la carta del señor Lupin. Su poción de acónito está funcionando de maravilla. Me he sentido bastante bien últimamente, gracias, y aquí tiene mascallón. Además, tengo algunas preguntas más para usted. Entonces Roy se fijó en un círculo mágico al final de la carta. ¿Sería un círculo mágico secreto? Roy lo examinó con detenimiento, mostrando gran interés. ¿Cómo activo este círculo mágico? Tengo la sensación de que algo se oculta tras él. ¿Activarlo? El interés de Roy se despertó de inmediato. Sí. Consideraría ayudar al señor Lupin como una forma de rehabilitar su investigación sobre círculos mágicos. Y así, Lupin recibió la respuesta más larga que jamás había recibido desde que empezó a escribirle a Roy. Ya entrada la noche, el sótano de Hogwarts estaba en silencio, salvo por el suave crepitar de las pociones al hervir y el ocasional estallido de burbujas en el caldero. El ruido y la conmoción del día habían desaparecido. Snape permanecía en silencio junto al caldero, echando hierbas con una leve sonrisa. Era la única vez que se había sentido feliz desde hacía 12 años. Preparando pociones en silencio, solo, con su increíble habilidad cautivando a todos. Bang, bang, bang. De repente, unos golpes algo bruscos rompieron el silencio, haciendo que Snape jadeara. ¿Quién es? Su voz era lenta y arrastrada. Soy yo. Yo. Snape se burló. La respuesta tartamuda ya le había revelado el nombre del invitado, pero negó con la cabeza con un ligero disgusto. Yo. Snape repitió la respuesta. No conozco a nadie. Alguien me mencionó. No hizo ningún intento por ocultar su disgusto. Uf. Como esperaba, oyó la exclamación de la chica al otro lado de la puerta. Pero a continuación se oyó el ruido de alguien rebuscando en cajones y armarios, un estruendo que rompió los últimos vestigios de la tranquilidad de la noche. Lo siento, lo siento. Tras un largo rato, la voz temblorosa de la chica llegó desde fuera. Sin querer choqué con I. ¿Con qué chocaste? Snape respiró hondo y agitó su varita para abrir la puerta cerrada. Entonces vio a una chica con la ropa desaliñada y el rostro pálido. Frotaba su varita en la mano con la cabeza gacha, y detrás de ella, Snape vio una estatua en el suelo. Claramente, había chocado con la estatua al retroceder. Muy bien, muy bien. Snape hizo todo lo posible por no lanzar magia oscura ni hechizos imperdonables nada más abrir la boca, pero su voz era mágica para Roy. Lo recuerdo. La chica tembló y, de forma inconsciente, comenzó a disculparse. Lo siento, sí, lo siento. Lo arreglaré, basta. Snape frunció el ceño ante la expresión de la chica. ¿Acaso alguien que no parecía un profesor podía serlo realmente? Un profesor de defensa contra las artes oscuras, nada menos. ¿Qué quieres? Snape no quería perder más tiempo con ella. Su antipatía por la señorita Hamilton solo era superada por la del señor Potts. Yo, he venido a entregarle algo. Su voz se apagó, pero la expresión de Snape se volvió cada vez más extraña. ¿Entregarme algo? Snape alargó cada palabra, caminando lentamente hacia la puerta y mirando a la señorita Hamilton. ¿Así que por fin me vas a ofrecer tu oído para la alquimia? No, no. Al verla taparse la oreja y retroceder, Snape sonrió con desdén. No tienes la perspicacia ni la inteligencia para eso. Dicho esto, intentó cerrar la puerta.
No creía que la señorita Hamilton, que no tenía un centavo y dependía de los pagos por adelantado, pudiera ofrecerle nada que lo satisficiera. Excepto su propia atención. Espere. Por favor, espere. Sorprendentemente, la señorita Hamilton se mostró inusualmente insistente esta vez, extendiendo la mano para abrir la puerta. A Snape se le crisparon los labios, pero finalmente desistió de la idea de cerrar la puerta de golpe y atrapar a la señorita Hamilton, aunque realmente lo deseaba. Yo y estoy, tartamudeó la señorita Hamilton, a pesar de haber agarrado la puerta. Ah. Parecía incapaz de soportar su aspecto por más tiempo y de repente exhaló profundamente, sacando algo de su mano izquierda. Era un pequeño collar que parecía tener forma de flor. Snape frunció ligeramente el ceño y levantó la vista al verlo. Jamás se pondría algo así en su vida. ¿Qué es esto? Después de unos segundos, sabiendo que la señorita Hamilton probablemente no tenía intención de presentarse, Snape preguntó lentamente. ¿Es un regalo que le hiciste a tu amigo del colegio? ¡Ay no! La señorita Hamilton alzó la vista de repente, algo seria, y se mordió el labio mientras preguntaba. ¿Tú quieres saberlo? Snape sintió que su rostro se había ensombrecido. Si no quisiera saberlo, no me lo dirías, ¿verdad? G respondió con una risa gélida y cerró la puerta de golpe. Por desgracia para él, la señorita Hamilton reaccionó con rapidez, empuñando su varita y usando un hechizo para cerrar la puerta. Yo lo sé, exclamó apresuradamente. Es un artefacto de círculo mágico. ¿Ah, sí? Snape mostró cierto interés. Había oído a Dumbledore mencionar que la señorita Hamilton era una maestra de los círculos mágicos. Parecía haber creado un libro de expansión espacial con un espacio enorme y una pulsera que permitía la comunicación. ¿Qué era esto, entonces? Al ver el interés de Snape, la señorita Hamilton esbozó una sonrisa algo pálida e incómoda, y luego dijo. Este es un collar que hice usando una matriz de almacenamiento de energía, una matriz meteorológica y una matriz de percepción. Para asegurar su correcto funcionamiento, usé sangre de dragón como tinte para el arreglo, y también añadí sangre de Veela. La sangre de dragón es un material de amalgama muy caro para fabricar herramientas de arreglo, pero proporciona una buena estabilidad en alquimia. La sangre de Veela tampoco es común. Bueno, la señorita Hamilton debería tener algo, aunque en menor concentración. De repente, la señorita Hamilton se detuvo. Levantó la vista con cautela hacia Snape, solo para encontrar al profesor, algo serio, absorto en sus pensamientos. ¿Qué ocurre? Al notar que la señorita Hamilton lo miraba, Snape frunció ligeramente el ceño. Ah, yo, estoy hablando de algo que a nadie le interesa, otra vez dijo la señorita Hamilton, con la cabeza gacha. Lo siento. G. Snape soltó una risita fría. Comparado con lo que dijiste antes, esto es al menos, o mejor dicho, algo legible. ¿Eh? La señorita Hamilton miró a Snape sorprendida. Al ver la incredulidad en sus ojos, Snape resopló. ¿Y para qué sirve? Ah, puede predecir el tiempo. ¿Qué? Snape frunció el ceño de inmediato. He dicho que puede predecir el tiempo, te he oído decir eso. Snape golpeó la puerta con la mano. Así que, señorita Hamilton, usted hizo un collar con sangre de dragón carísima que puede predecir si lloverá mañana, ¿verdad? Ah, estrictamente hablando, también puede predecir si nevará, jajaja, en Hogwarts tenemos una verdadera genio. Snape negó con la cabeza riendo. Hizo un collar con ingredientes alquímicos carísimos que puede predecir si lloverá o nevará. Tengo un poco de curiosidad, señorita Hamilton, dijo Snape, moviendo la manga y agarrando su varita. ¿Suele llevar una varita? Por supuesto, por supuesto. Ah, aparentemente ajena al sarcasmo de Snape, la señorita Hamilton se sonrojó levemente y bajó la cabeza. Entonces, señorita Hamilton, Snape hizo una pausa, ¿sabe usar una varita para sujetar un paraguas? Sí, entonces, ¿para qué sirve este collar? El tono de Snape era gélido. Se sentía un poco insensible a las ideas extravagantes de la señorita Hamilton. ¿Me dice si llueve o no?, murmuró la señorita Hamilton, como si se diera cuenta de que algo no cuadraba. ¿Y sabes qué? Continuó Snape. El profeta da el pronóstico del tiempo todos los días. ¿No lees el periódico? La verdad es que no, y la voz de la señorita Hamilton se apagó. Porque no soy una maga británica. Snape asintió con aire de saberlo todo y dijo con una risa gélida. Supongo que los magos alemanes prefieren la sonrisa de Lockhart en la revista Witches Weekly, ¿no? Luego bajó la voz de repente.
Señorita Hamilton, gracias por el regalo, pero creo que le viene mejor a usted. Porque soy una maga británica. Y puedo permitirme el profeta. Ah, pero y al oír la respuesta de Snape, Roy no sabía qué hacer. Originalmente había planeado regalarle algunos recuerdos al profesor Snape. Pero ahora parecía que había fracasado. Los círculos mágicos que había creado parecían y aparentemente inútiles. Tampoco habían conmovido al profesor Snape. Y esa sangre de dragón le había costado a Roy más de 20 galeones. Casi la mitad de su sueldo mensual. Pero ¿y? Snape soltó una risita fría, como si comprendiera algo. Señorita Hamilton, no estará intentando que la ayude regalándome algo, ¿verdad? Jajaja, y Roy dejó escapar una risita algo avergonzada, jugando nerviosamente con sus dedos, sin esperar que el profesor Snape fuera tan perspicaz. Sí, sí. Finalmente, bajo la mirada escrutadora de Snape, Roy sintió que ya no podía ocultarlo. Yo quiero tomar prestados sus recuerdos por culpa de Defensa contra las Artes Oscuras. Y eso es imposible, replicó Snape con frialdad, escrutando a Roy de arriba a abajo con su mirada gélida antes de continuar. Y ya que estás impartiendo defensa contra las artes oscuras tan mal, ¿y por qué no renuncias y le pides a Dumbledore que te vayas? Yo quiero. ¿Acaso crees que no quiero? El rostro de Roy, cabizbajo, reflejaba arrepentimiento. Si tan solo hubiera solicitado un puesto de limpiadora en Hogwarts, o incluso de ayudante de cocina, y cualquier cosa sería mejor que ser profesora, ¿no? Al menos mejor que ser la profesora de defensa contra las artes oscuras. Bien, basta. Snape negó con la cabeza. Señorita Hamilton, si no le importa, tengo otros asuntos que atender, y aunque dijo esto, puso la mano en la puerta, con la intención de cerrarla. Miró a la temblorosa chica, con la cabeza gacha, frente a él con un dejo de sarcasmo, y luego observó a la costosa basura. ¿HMM? De repente, Roy oyó a Snape hacer un sonido interrogativo. Alzó la cabeza con cuidado y vio que miraba el collar que llevaba en la mano. ¿Ah? Roy bajó un poco la cabeza, observando el collar que emitía una luz verde pálida. Mañana, ¿va a llover, lirios? Murmuró Snape de repente, mirando el collar en la mano de Roy y frunciendo los labios. Ah, en efecto, son lirios, respondió Roy en voz baja. Creo que esta flor es muy bonita. Roy, que tenía cierta dificultad para decidirse, había pensado en varios diseños al hacer el collar, pero finalmente eligió lirios. La razón era simple. Fue el resultado de un sorteo. Tú, aparentemente por la respuesta de Roy, Snape frunció el ceño bruscamente. Respiró hondo y negó con la cabeza bajo la mirada ligeramente asustada de Roy. ¿Por qué se pondrá verde? ¿Por qué va a llover mañana? Roy hizo una pausa, mirando a Snape con cierta sorpresa. ¿No acababa de decir que no le interesaba? Pero interesarse es bueno. Eso significa que hay una posibilidad de lograr su objetivo de nuevo. Siempre y cuando el profesor Snape acepte su regalo, Roy continuó de inmediato. Y. Y entonces la nieve se volverá azul. No me importa de qué color se vuelva la nieve. Uf. Lo siento. Roy, sin saber qué había hecho para ofender a Snape de nuevo, bajó rápidamente la cabeza y se disculpó. ¿Sería porque al profesor Snape no le gustaba el azul? ¿O le disgustaba la nieve? La lluvia es mucho más molesta que la nieve. Con la cabeza gacha, Roy no se dio cuenta de que Snape miraba fijamente el collar de lirios que emitía un tenue brillo verde. De repente soltó una risita fría y soltó la puerta. Señorita Hamilton, su collar aún podría serme útil. ¿Ah? ¿Oh? Roy levantó la vista sorprendida y dijo instintivamente. ¿Ya no compra el profeta? Los labios de Snape se crisparon. El profeta no es solo un pronóstico del tiempo. Eso es porque, y señorita Hamilton, si no puede controlar su lengua, no me importa guardarla a buen recaudo. Lo siento, no lo volveré a decir. Al darse cuenta de que había vuelto a equivocarse en su entusiasmo, Roy bajó rápidamente la cabeza y dijo. El collar es y aquí tiene. Snape resopló, levantó su varita y la agitó. El collar flotó lentamente hasta su mano, y luego volvió a colocar la mano en la puerta. ¿Acaso iba a llevarse mi regalo gratis? Su movimiento sobresaltó a Roy, quien levantó la vista rápidamente y dijo. Profesor Snape, sobre ese recuerdo y gracias por recordármelo, dijo Snape fríamente, como si realmente lo hubiera olvidado. Como profesor de defensa contra las artes oscuras, necesita mis recuerdos de cuando impartía defensa contra las artes oscuras, ¿no? Ah, parece que sí. Roy se sintió un poco incompetente.
Bajó la cabeza con culpa y susurró. ¿Está bien? Por supuesto que sí. Snape alargó las palabras, como si quisiera pronunciar cada letra en voz alta. Estaría encantado de ayudar a nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras. De verdad quería ser el profesor de defensa contra las artes oscuras. Roy le había preguntado a Dumbledore sobre esto hacía unos días. Quería intercambiar puestos con el profesor Snape. Pero, por desgracia, Dumbledore solo sonrió y cambió de tema. Lo siento, profesor Snape, espere hasta el año que viene. Después de ver a Lord Grindelwald del año que viene, ya no seré el profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero este año no puedo evitarlo. La culpa es de Dumbledore. Es culpa suya por haberme nombrado profesor de defensa contra las artes oscuras. Puedo hacer cualquier cosa. Roy solo pudo bajar la cabeza con desesperación y hablar mal de Dumbledore, como si eso pudiera atenuar el sarcasmo y la frialdad de las palabras de Snape. Pero, obviamente, era una gota en el océano, y la risa gélida de Snape aún la hacía estremecer. Mirando a la chica silenciosa con la cabeza gacha, Snape pensó unos segundos y luego dijo lentamente. Señorita Hamilton, mañana por la noche, a la misma hora. De acuerdo y gracias y bang. Sí. Antes de que pudiera terminar de hablar, la sobresaltó el repentino cierre de la puerta, y Roy, inconscientemente, retrocedió unos pasos, tropezando con la estatua que se había caído antes. Al oír de nuevo el alboroto del exterior, Snape resopló y cerró la puerta de golpe con la varita. Luego, pensativo, abrió la mano izquierda y miró el collar de lirios que emitía un tenue brillo verde. Lirio, murmuró, y apretó ligeramente el collar. ¿Vuelve hoy el profesor Hamilton? Preguntó Ron, estirándose en el pasillo. Por fin nos libramos de Lockhart. Harry suspiró aliviado. Estupendo. Incluso Hermione frunció los labios. En ese momento, pensaba lo mismo que los otros dos, simplemente porque las acciones de Lockhart en clase el mes pasado, desde luego, no lo convertían en un profesor competente. Él y el profesor Hamilton eran los dos extremos. El profesor Hamilton no había dicho ni una palabra en clase, mientras que Lockhart prácticamente había hablado de principio a fin en todas y cada una de ellas. Pero lo que decía, para ser sincera, hasta Hermione estaba harta. Antes de cada clase, les recordaba a todos que había ganado el premio a la sonrisa más bonita de la revista Witch Weekly y de la Orden de Merlín, y demás. Luego empezaba a contar historias de sus libros y a hacer preguntas al azar basadas en ellas. Después de un mes de clases, el mayor logro de Hermione fue haberse aprendido de memoria el contenido de todos los libros de Lockhart. ¿Voy a dar defensa contra las artes oscuras? ¿Seguro que no es una clase de admiradores de Lockhart? Las clases de Lockhart eran tan aburridas que muchos jóvenes magos tenían que usar las cintas para la cabeza que les daba el profesor Hamilton después de clase para repasar lo aprendido en defensa contra las artes oscuras. Y esto no se podía hacer delante de Lockhart, porque se enfadaba muchísimo y buscaba cualquier excusa para castigarlos con detención. A Hermione incluso la castigaron una vez por eso. Fue la mayor humillación de la vida estudiantil de la señorita Granger. Pensando en esto, Hermione dio un pisotón con disgusto y aceleró el paso, lo que provocó que Ron y Harry, que la seguían, intercambiaran una mirada y se preguntaran si todavía echaba de menos a Lockhart. Clic. Cuando los jóvenes magos se sentaron, la puerta del despacho del profesor Hamilton por fin se abrió, y la figura que les resultaba tan familiar a todos desde hacía días salió lentamente. No había cambiado nada. Una máscara plateada oculta bajo la capucha de su capa negra, solo la mano derecha al descubierto, aún con la varita en la mano. Aún así, todos suspiraron aliviados inconscientemente. Uf. El suspiro de alivio general sobresaltó a la profesora Hamilton. Pareció negar levemente con la cabeza y, tras una larga vacilación, alzó la varita. Por fin, su familiar clase de defensa contra las artes oscuras volvía a la normalidad y podía ver nuevos recuerdos justo cuando Hermione y los demás estaban expectantes, la puerta del aula se abrió de golpe. Ah, mis queridos fans, ha pasado otra semana y... Aquella voz familiar los sobresaltó a todos. Incluso la profesora Hamilton pareció atónita. De repente, se agarró a la barandilla de la puerta del balcón. Jajaja, siéntense todos en silencio y espérenme. Lockhart entró en la sala, aparentemente sin percatarse de la presencia de la profesora Hamilton al principio. Sacudió su capa, a punto de decir algo, cuando de repente vio la figura de pie en la puerta del despacho. ¡Ay, jajaja! Soltó una risa incómoda y, de pronto, palideció. Era la primera vez que alguien veía a Lockhart así.
Incluso cuando estaba con Snape, siempre tenía una sonrisa tonta en la cara, a veces incluso hablaba con una expresión de suficiencia. Pero este repentino tartamudeo, casi como si a Redad lo hubieran agarrado del cuello, fue realmente inesperado. Todos lo miraron sorprendidos mientras retrocedía tímidamente unos pasos y tartamudeaba. Buenas tardes, señorita Hamilton, señorita Hamilton. Ja ja ja. Volvió a reír con torpeza, luego se dio la vuelta y se marchó casi sin dudarlo, dejando a todos atónitos. ¡Pum! La puerta del aula se cerró de golpe y todos parecieron despertarse sobresaltados por el ruido. ¿Viste eso? Le preguntó Ron a Harry casi de inmediato. ¿Qué cara puso Lockhart? Casi se desmaya, dijo Harry sorprendido. Parecía mucho miedo del profesor Hamilton, dijo Hermione, frunciendo los labios mientras miraba a la figura silenciosa. Se apoyó en la barandilla, con una expresión indescifrable bajo su máscara plateada. Ni siquiera se movió, como si la llegada y la partida de Lockhart no la hubieran afectado en absoluto. ¿Fue porque le dio una paliza a Lockhart? Se preguntó Ron, tras pensarlo un momento. Probablemente no. Harry y Hermione negaron con la cabeza al unísono e intercambiaron una mirada. Al fin y al cabo, entonces podía hablar con el profesor Hamilton con total naturalidad. Hermione hizo una pausa, su interacción era normal. Si consideramos el silencio del profesor Hamilton como algo normal, añadió Harry desde un lado. Pero ahora parece que le tiene pavor al profesor Hamilton, dijo Hermione pensativa. ¿Por qué será? Quizás porque, Ron iba a decir algo cuando el profesor Hamilton, de pie en la puerta del despacho, agitó de repente su varita. Fuera lo que fuese que estuvieran hablando los jóvenes magos, sus cintas para la cabeza salieron volando y aterrizaron sobre sus cabezas. Al ver a los jóvenes magos absortos en sus recuerdos, Loira suspiró aliviada. Casi se cae al suelo al ver al señor Lockhart. Por suerte, se agarró a la barandilla. Gracias, barandilla. Loira frunció los labios y respiró hondo un par de veces. Necesitaba calmarse. El repentino alboroto de los jóvenes magos la había puesto demasiado nerviosa para moverse, pero, afortunadamente, recordó agitar su varita. Solo necesitaba sumergirlos en los recuerdos del profesor Snape para que se callaran. De lo contrario, la caótica conversación bastaba para asustarla. Estaban hablando del señor Lockhart y de ella, ¿verdad? ¿Acaso pensaban que había hecho algo malo? ¿Se cree aterradora? Ah, parece que sí hice algo, pero yo también estoy asustada. La repentina entrada del señor Lockhart sobresaltó a Roy, al igual que su partida, pero Roy no tenía otra opción. Quiso disculparse repetidamente con el señor Lockhart y le prometió no revelar jamás el contenido de sus recuerdos. Roy incluso estaba dispuesta a usar el encantamiento fiel. Pero el señor Lockhart no le dio esa oportunidad. ¿Qué debía hacer? Roy suspiró, mirando a los estudiantes envueltos en los recuerdos del profesor Snape y frunciendo los labios. Con suerte les gustarán los recuerdos del profesor Snape. Al fin y al cabo, ¿cómo se describen los recuerdos del profesor Snape? Es un poco extraño y da miedo. Esto es y de repente, una neblina plateada envolvió el entorno. Harry se detuvo instintivamente un instante y comprendió que el profesor Hamilton debía de haber usado la cinta para la cabeza. Esta vez es excepcionalmente tenue. Harry asintió con un suspiro y volvió a concentrarse en sus recuerdos. Sin embargo, este recuerdo parecía un tanto especial, o mejor dicho, excepcionalmente especial. En efecto, se encontraba en un aula casi idéntica a la actual de defensa contra las artes oscuras, como si fuera ayer, o incluso mañana. Pero los alumnos eran un tanto extraños. La razón era simple. Ninguno tenía rostro. Profesor Hamilton, ¿acaso esto no es una escena de una película de terror? Harry había visto una película de terror una vez en casa de su tío, pero dejó de verla después de que Dudley se orinara del susto. Pero no estaba ahora en la clase de defensa contra las artes oscuras. Clic. La puerta del aula se abrió lentamente y todos los alumnos sin rostro se giraron despacio para mirar hacia el umbral. ¡Pum! No todos permanecerían impasibles ante la mirada de docenas de personas sin rostro. Harry sintió que se le erizaba el vello. La clase comienza, dijo el profesor lentamente, pero su voz le resultaba inesperadamente familiar. Una voz fría, algo grave, casi como la de Snape. Un momento, este es Snape, ¿verdad? Aunque el profesor no tenía rostro, Harry sintió que jamás olvidaría su forma de caminar. Sin duda era Snape. Así que el profesor Hamilton había usado los recuerdos del profesor Snape. Pero él nunca había sido profesor de defensa contra las artes oscuras.
¿Qué estaba pasando? Harry miró atónito a Snape, de pie en el atril, comenzando su clase, el tono de voz fluctuante, las palabras frías pero sarcásticas. Sin duda era Snape. Harry sabía que siempre había querido ser profesor de defensa contra las artes oscuras, pero nunca imaginó que cumpliría su deseo en un recuerdo. Ni siquiera en un recuerdo que nunca había existido. Mírate, Dumbledore. ¿A dónde has llevado a la gente? Apoyada en la barandilla, mirando el círculo mágico, Roy suspiró inconscientemente. Ella también se sobresaltó al recordar aquello. Después de todo, nadie esperaba que el profesor Snape deseara tanto ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Ya se lo imaginaba en clase. Dumbledore, ¿no cree que esto es un poco aterrador? ¿De verdad va a dejar que el profesor Snape fantasee así el resto de su vida? Es horrible, patético. Loira sintió lástima por el profesor Snape solo de pensarlo. Por suerte, ella no tendría que impartir la asignatura el próximo semestre, así que el profesor Snape podría conseguir lo que quería entonces, ¿no? Eso esperaba. Loira negó con la cabeza, mirando a los alumnos de abajo, casi todos frunciendo el ceño, y decidió no pensar más en las clases. En un instante, le vinieron a la mente malos recuerdos. Estudiar círculos mágicos era lo que ella, como profesora, debería estar haciendo. Eso es, centrarse en círculos mágicos. Señor Potter. Responda usted a la pregunta. ¿Eh? Harry se sobresaltó al oír la voz y vio una figura levantarse lentamente. Llevaba una bufanda de Gryffindor y la voz que hablaba era muy parecida a la suya. Lo siento, no lo sé. Lo sé perfectamente. Harry se quedó boquiabierto mientras él mismo, que no sabía nada, se sentaba despacio, oyendo cómo Snape restaba 10 puntos a la nota de Gryffindor. Menos mal que Snape no se había convertido en profesor de defensa contra las artes oscuras, de lo contrario, sin duda estaría en esta situación. No, espera, ahora es profesor de pociones. Esta pregunta, me gustaría hacérsela a la señorita Lola. ¿La señorita Lola? ¿Existe tal persona en nuestro curso? Harry pensó unos segundos y de repente recordó que era la chica pelirroja que él y Hermione habían conocido junto al lago, la que estaba con Luna. ¿Era Luna de nuestro curso? Harry vio a una figura tímida levantarse lentamente. No podía verle bien la cara, pero tenía el pelo largo y plateado, algo parecido al de Luna. ¿No era pelirroja? Harry miró fijamente a Lola, que tartamudeaba, con palabras incoherentes e insegura de qué decir. Yo no sé, ese. Profesor Snape, pero esta personalidad es exactamente igual a la de la señorita Lowe. Al verla, Harry casi podía imaginar su rostro. Debía de ser pálido como la muerte. Respondió Snape con una risa gélida. Señorita Lowe, ni siquiera conoce las artes oscuras más básicas. Luego comenzó a explicar, burlándose de ella. No es menos que el pulpo del lago de Hogwarts. Snape sonrió con desdén. Claro, los pulpos no suelen montar unicornios. Tú tampoco, ¿verdad? Uf. Oyó Harry a la señorita Lowe soltar un extraño grito y luego se sentó lentamente. ¿De verdad era esta la clase de defensa contra las artes oscuras? ¿Era esta escena realmente necesaria? Harry se hacía la misma pregunta que Lowe. En cuanto la vio en su memoria, casi se desmaya. ¿Qué estaba haciendo el profesor Snape? Roy sintió una conexión repentina con ese recuerdo fabricado, sobre todo al ver que llamaban a la señorita Rachel para responder preguntas. Cada frase no torturaba a la señorita Rachel, sino al profesor Hamilton, el profesor de defensa contra las artes oscuras. Instintivamente quiso borrar esa escena, pero Snape se burló fríamente. ¿Acaso la señorita Hamilton cree que puede con defensa contra las artes oscuras ella sola? Recuerdo. Exclamó Roy, dejando escapar el mismo grito extraño que la señorita Rachel de su recuerdo. Decidió reprimir sus emociones. Ah, la alumna no sabe que soy yo. No sabe que soy yo en absoluto. Y Loria, tampoco la conozco, ¿verdad? Soy Loria Hamilton. A pesar de intentar anestesiarse, Roy seguía sintiéndose extremadamente avergonzada. Tartamudeó, esperando torpemente que el profesor Snape lo cambiara. Pero entonces Snape preguntó con naturalidad. Me parece recordar haber oído que la señorita Lovegood y la señorita Lovegood de Hogwarts son muy amigas, ¿es cierto? No podrías haber sido tú, ¿verdad? Snape se burló. ¿Cómo podría serlo, verdad? Jugando a las casitas como una estudiante dijo, enfatizando cada palabra. ¡Qué profesor tan excelente!
Yo no. La mano de Loira se agitó torpemente frente a ella, con el rostro enrojecido mientras intentaba negarlo. Pero Snape simplemente interrumpió su débil explicación con otra risa fría. Pensando esto, Loira frunció los labios. Loira no era yo. Sí. Loira no era yo. Ella era solo una estudiante de Ravenclaw un poco torpe socialmente. Cayó la noche y la biblioteca de Hogwarts estaba en silencio. Se acercaba el toque de queda y la mayoría de los jóvenes magos se habían marchado, lo que hacía que la biblioteca estuviera excepcionalmente tranquila. ¡Qué momento perfecto! Loira asintió levemente, ajustándose la capucha. Si algún estudiante la veía, inevitablemente entablarían conversación. Loira no quería hablar con desconocidos, y mucho menos con sus propios alumnos. Miró a su alrededor y luego se dirigió a la sección de idiomas. En Hogwarts no había ningún libro sobre círculos mágicos. El único relevante parecía ser el libro de círculos mágicos del señor Lockhart. Loira notó que el libro estaba desgastado por el uso frecuente. Los libros del señor Lockhart eran sin duda populares. Loira alzó un poco la cabeza, examinando la estantería frente a ella. Idioma de las hadas, idioma de los trolls, alemán, francés, chino, Lo encontré. Parcel. La portada del libro mostraba una serpiente negra azabache, a juego con su contenido. Sin embargo, parecía un poco alta. Roy alzó ligeramente su varita y el libro de Parcel descendió lentamente. A continuación, profesora Hamilton. Uf. Sobresaltada por la repentina mención de su nombre, Roy retrocedió instintivamente, provocando que el libro de Parcel cayera y la golpeara en la cabeza. ¡Ay! Se agarró la cabeza y se agachó instintivamente. Lo siento. Lo siento, profesora Hamilton. La dueña de la voz también pareció sobresaltarse y dijo rápidamente. Yo no debería haberla llamado mientras estaba lanzando un hechizo. Los labios de Roy se crisparon mientras alzaba ligeramente la cabeza, mirando a la dueña de la voz. Era la señorita Granger. A Roy se le erizaron los pelos al instante, incluso sus orejas puntiagudas, indicando que estaba en alerta máxima. Recordó las palabras de la señorita Lovegov. La señorita Granger la reconocería. La señorita Granger es muy perspicaz. Al menos no en asuntos en los que no debería serlo. Por lo tanto, Loira tuvo que morderse el labio y levantarse con torpeza. No podía decir ni una palabra. Cualquier palabra podría delatar a la señorita Granger, que la reconocería como la señorita Loira que estaba junto a Luna. Sobre todo porque debían haberla visto en clase esa tarde, todo por culpa del profesor Snape. Loira no pudo evitar esbozar una mirada de resentimiento, pero al pensar en el aspecto del profesor Snape, no se atrevió a mostrar resentimiento. Daba un poco de miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Hermione, al ver el silencio de Loira. Reflexionó un instante y dijo. ¿De qué estoy hablando? Debes estar leyendo un libro, ¿verdad?, dijo, agachándose y recogiendo con cuidado el libro que acababa de golpear a Loira en la cabeza. ¿Parcel? Miró el título y se detuvo. ¿Quieres aprender Parcel? Loira guardó silencio unos segundos y asintió con cierta incomodidad. A través de esa máscara plateada, Hermione no tenía ni idea de lo que pensaba la profesora Hamilton. Era realmente misteriosa. He oído que el Parcel es increíblemente difícil de aprender, dijo Hermione tras pensarlo un momento. Eres asombrosa. Bajó la voz. ¿Podría estar relacionado con nuestras próximas lecciones? Pensé que probablemente no, que definitivamente no. La idea de que todos silbarán en clase, ¿acaso venía el profesor Snape? Por alguna razón, Roy soltó una risita repentina, pensando en Snape. Hermione hizo una pausa, sobresaltada por la risa de Roy, y luego dijo rápidamente. ¿Crees que esto es demasiado difícil para los estudiantes? No era eso lo que quería decir, pero parecía aún más extraño decirle que estaba relacionado con el profesor Snape. Roy frunció los labios, reprimiendo una risa extraña, y asintió levemente. Sí, era una profesora de defensa contra las artes oscuras silenciosa, fría e implacable. Al ver que la profesora Hamilton asentía, Hermione dijo emocionada. Entonces, ¿podrías ayudarme a responder estas preguntas? Estabas enferma antes, y te escribí pero no me respondiste y dijo, extendiendo los libros que sostenía en el suelo. ¿Qué tienen que ver estas cosas? Al ver el movimiento repentino de Hermione, Roy se sobresaltó. Ella realmente no quería dar clases particulares a un alumno. Ni siquiera quería hablar. Y si lo hacía, seguro que la descubrirían. ¿Vendría alguien?
¿O había alguna manera ahí? De repente, Roy vio el cielo oscuro fuera de la ventana de la biblioteca. Tosió brevemente y luego miró por la ventana bajo la mirada inquisitiva de Hermione. Hermione siguió su mirada, se detuvo un instante y luego, inconscientemente, dijo: ¿Ya es tan tarde? Sí, sí. Ya casi es la hora de cierre. Los pequeños magos deben estar volviendo a sus dormitorios, ¿verdad? Roy miró a Hermione expectante, esperando a que se fuera. Pero Hermione frunció los labios y aceleró el paso. Entonces tenemos que darnos prisa. ¿Podrías responderme estas preguntas? Hermione dijo, recogiendo del suelo unos trozos de pergamino. Esto era de tu clase. ¿Qué es esto? Y, para ser exactos, esa no era mi clase. Roy miró el papel desplegado e involuntariamente retrocedió unos pasos. Además, ¿cuántos hay? Esto llena una hoja entera. SSS, SSS, SSS. De repente, un leve siseo resonó, sonando particularmente inquietante en la silenciosa biblioteca. ¿Ah? El rostro de Hermione palideció mientras retrocedía unos pasos, aparentemente sobresaltada por el repentino siseo. Lloyd, sin embargo, reaccionó rápidamente cerrando el libro espacial que llevaba en brazos. Debió de haber olvidado cerrarlo al caer, permitiendo que el sonido del basilisco se escapara. Pero, ¿de verdad había asustado a la señorita Granger? Al ver a la señorita Granger desplomada en el suelo, pálida como un papel, Lloyd sintió una extraña, casi complaciente satisfacción. ¿Así que esto es lo que se siente al asustar a alguien? Con razón a Dumbledore y al profesor Snape les gustaba asustarlo, pero pasar miedo no es nada divertido. Lloyd pensó un momento y agitó suavemente su varita. Una fuerza mágica invisible puso a Hermione de pie. Encantamiento silencio. La sorpresa inicial de Hermione se transformó instantáneamente en entusiasmo. Tu encantamiento silencio es asombroso. ¿Nos lo enseñarás luego? Te adaptas tan rápido. Me asustó el siseo de la serpiente. El silencio de Loira pareció recordarle a Hermione su propio comportamiento. Dijo con cierta torpeza: Gracias, profesora. ¿Oyó el siseo de una serpiente? No. Claro que no. ¿Qué siseo de basilisco? Debe haber oído mal. Loira negó rápidamente con la cabeza. No quería que la señorita Granger supiera que había un basilisco en su libro, no fuera a ser que apareciera alguna extraña leyenda en Hogwarts. Ya había oído una leyenda. En la conjunción del sol y la luna, una ninfa del lago montada en un unicornio aparecía en el lago negro. Vaya, ¿quién se inventaba semejante tontería? Don don don. De repente, el reloj de la biblioteca dio la campanada, el toque de queda, que indicaba que los alumnos debían regresar a sus dormitorios. Al ver la expresión de decepción en el rostro de la señorita Granger, Loira sonrió. Menos mal que se había librado de otro desastre. Así pues, la palabra que parece una lombriz significa yo, y la que parece un gusanito significa tú. Este libro fue publicado originalmente en línea por 5E5H5. Loira miró el libro de Parcel que tenía delante y escribió pensativa en el papel. El Parcel es un idioma relativamente difícil, mucho más que el alemán, el francés y otros idiomas de criaturas mágicas. La primera dificultad reside en estas palabras casi idénticas. Sin embargo, esto es para magos comunes. A Loira no le resultó difícil. Fíjate en esta palabra. Su curva es similar a la parte superior del círculo mágico de almacenamiento de energía, y se parece un poco a la antigua escritura mágica del centro del círculo mágico del diario del señor Riddle, cuya función se desconoce. Significa vitalidad. ¿Ves? El Parcel no es tan difícil. Loira sostenía el manual de Parcel mientras observaba la impresión del círculo mágico en su mano, deseando traducir su significado palabra por palabra. Sin embargo, parecía algo difícil. El Parcel no era una simple combinación de caracteres. Su estructura era muy diferente a la del inglés y carecía de puntuación. ¿Acaso, debido a los siseos, era imposible discernir algún tono? Roy negó con la cabeza y cerró lentamente el libro de Parcel. Si tan solo fuera hablante nativa de Parcel, después de todo, ya poseía más atributos, y el Parcel era tan fascinante. Pero el precio sería que le tendría miedo a las serpientes. Negando con la cabeza, Roy sacó lentamente otro círculo mágico. Este era un círculo mágico cuyo propósito aún desconocía. Una vez activado, no haría nada más que brillar, y no había ningún registro de él en la Cámara de los Secretos, o tal vez había sido destruido. ¿Qué hacía este círculo mágico? Roy miró el círculo mágico activado y tosió inconscientemente. Parecía que hacía un poco de frío en la oficina.
Después de todo, la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Roy miró los copos de nieve fuera de la ventana. La nieve en Hogwarts llegaba mucho más tarde que en Durmstrang, pero hacía el mismo frío. Bang, bang, bang. ¿Quién? El repentino golpe sobresaltó a Roy, quien instintivamente retrocedió antes de acercarse con cautela a la puerta. Señorita Lola, soy yo. Ah, no es Dumbledore, todo despejado. Al oír la voz familiar de la señorita Lovegor, Loila suspiró aliviada. Abrió con cuidado la puerta de la oficina, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más en el aula y luego rápidamente le hizo señas a la alegre Luna para que entrara. ¿Te molesto, Loy? Preguntó Luna con naturalidad, sentándose en la cama de Loy, reclinándose sobre el colchón sin hacer y cerrando los ojos ligeramente. No. Loy la miró a Luna con cierta incomodidad, lamentando no haber ordenado la habitación antes. En invierno, la gente tiende a ser un poco más perezosa. Noté que no habías respondido a mis mensajes, así que supuse que Loy estaba ocupado, dijo Luna, sentándose en el borde de la cama y observando pensativa a Loy. Parece que te han vuelto a molestar. ¿Así? Roy se sentó en la silla, jugando con sus dedos. Yo solo estaba practicando Parcel. Debió de estar demasiado concentrado como para ver el mensaje de la señorita Lovegor. ¿Parcel? Luna ladeó ligeramente la cabeza y dijo. SSSSSSS. Ah. Roy se quedó atónito por un momento y, inconscientemente, dijo. ¿Habla Parcel, señorita Lovegor? Jajaja, Luna rió, se levantó de la cama y se acercó a Roy. Claro que no, solo lo dije por decir. Solo los hablantes de Parcel nacen con ese don, ¿verdad? Ah, de verdad. Roy se sonrojó y bajó la cabeza, pensando detenidamente en los 4 o 5 errores en él. Oh, lo siento, Loira parpadeó. Solo quería pellizcarla. Esto, no está bien. Loira parecía un poco aturdida. Todo su cuerpo se relajaba cuando alguien le pellizcaba la oreja. ¿Qué tal si Roy me pellizca las mías? Dijo Luna, ladeando la cabeza. Mis orejas también son bastante suaves. Roy, inconscientemente, miró las orejas de la señorita Lovegor. Para ser sincera, las orejas de la señorita Lovegor eran bastante bonitas, mucho más bonitas que sus propias orejas puntiagudas. Un momento. Era un adulto. ¿Cómo podía gustarle pellizcar las orejas de la gente como a la señorita Lovegor? Es solo una oreja. ¿Qué hay para pellizcar? Roy negó con la cabeza y dijo. Señorita Lovegor, ¿vino a verme? ¿Necesita algo? Era una mañana de fin de semana y, según Roy, la señorita Lovegor debería estar en el salón viendo el último episodio de Cantando los Opuestos. Ah, casi lo olvido, dijo Luna, viendo que Roy no iba a regañarla. Negó con la cabeza, decepcionada. Vine a invitar a Roy a tomar el té. ¿Té? Preguntó Roy, sorprendido. Tengo en mi despacho. No este tipo de té, dijo Luna, encogiéndose de hombros. Una merienda. ¿Lo sabe Roy? Ah, ya sé, asintió Roy, algo nerviosa. Claro que sabía lo que eran las fiestas de té. Eran esos grupitos donde se juntaban unos cuantos para burlarse de una sola persona, ¿no? Roy había sido invitada 2 veces, y cada vez pensaba que haría amigos. El resultado siempre era el mismo. Sus compañeros se burlaban sin piedad de ella. La verdad es que no sé mucho de té. Pensando esto, Roy dijo rápidamente. No importa. No quería ofender a Luna con su mal desempeño en una fiesta de té, aunque las probabilidades eran mínimas. ¿Pero qué pasaba si había más gente? Roy no tenía la suficiente confianza como para disfrutar del té con tranquilidad delante de los demás. Si lo hacía, sin duda avergonzaría a Luna delante de todos. Ja. Al oír las palabras de Roy, Luna soltó una carcajada. Su risa, como una campanilla, alivió considerablemente la preocupación de Roy. Luego, le acarició suavemente el pelo, un poco despeinado, y le preguntó. ¿Para qué necesitas saber de té en una fiesta de té? ¿No era necesario? Roy se quedó atónito. Sabía lo ridículo que sería ser objeto de burla por no saber nada de té. ¿Era diferente aquí con los magos británicos? Una fiesta de té se trata de charlar, dijo Luna, exhalando una bocanada de aliento blanco sobre el cristal del despacho de Loira, y luego dibujando sobre él con el dedo. Mientras dibujaba, añadió. Además, el señor Hagrid probablemente no tenga té, ¿verdad? A menos que Palillo sea un hada que prepara té. ¿Hagrid? Loira hizo una pausa, sorprendida. ¿Y qué es un hada que prepara té? Luna limpió el dibujo del cristal y se giró ligeramente.
Hagrid preparó hace poco unos bollos de roca. Me gustaría probarlos. Ah, bienvenidos, bienvenidos. Hagrid abrió la puerta y se sorprendió gratamente al ver a Roy y Luna allí. ¿Tan temprano? Deben ser ya las 10, dijo Roy frotándose las manos, mirando el sol. Al verla, Hagrid se detuvo un instante y dijo rápidamente: Pasen, pasen, debe hacer frío afuera. En realidad, no se preocupe, señor Hagrid. Luna sonrió dulcemente y entró saltando en la cabaña de Hagrid. Al ver su forma tan familiar, Roy se sorprendió un poco. ¿Así que la señorita Lovegod y Hagrid son tan cercanos? Pensando esto, se sacudió la nieve de la capucha y los hombros, y luego entró también en la cabaña. La cabaña de Hagrid era bastante cálida, con un fuego crepitante en la chimenea. Sin embargo, en cuanto Roy se sentó, sintió un poco de calor y tuvo que quitarse la capucha y la máscara. De todos modos, nadie solía ir a la cabaña de Hagrid. Han llegado justo a tiempo, dijo Hagrid, sirviéndoles a ambas tazas de té caliente de la tetera. Acabo de preparar unos pasteles nuevos. Precisamente por eso hemos venido, dijo Luna, tomando el té. Hemos oído que tus bollos de roca están deliciosos. ¿De verdad? Preguntó Hagrid, mirando a Luna con sorpresa. Un momento, ahora mismo se los traigo. Hagrid era tan bueno. Al verlo tan ocupado, Roy se quedó bastante sorprendida. Hacer pasteles parecía tan inusual en él, y encima estaban ricos. Roy observó con expectación cómo Hagrid sacaba un plato con varios panes planos de color marrón oscuro. No tenían muy buena pinta. A Roy se le crisparon ligeramente los labios y luego miró a Luna. ¿A esto te referías con que eres buena haciendo pasteles? Como si ya lo supiera, Luna tomó un trozo de pastel de roca sin dudarlo. Crujido. Pum. Pum. Ah, no me malinterpretes, no es que alguien esté llamando a la puerta, es Luna masticando el pastel de roca. A juzgar por los extraños ruidos que salían de su boca y la forma en que parecía esforzarse por masticar, Roy se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Le gustaría probar un poco, profesora Hamilton? ¡Ay! Roy miró a Hagrid con cierta incomodidad, rascándose la oreja, sin saber qué responder. Si se negaba, Hagrid se enfadaría, ¿verdad? Pero si se negaba y sobreviviría siquiera. Buah, buah, buah. Señorita Lovegod, por favor, termine de comer antes de hablar, ¿de acuerdo? Pruébelo, profesora Hamilton, la invitó Hagrid de nuevo. Harry, Ron y Hermione y yo, es decir, el señor Potter, el señor Weasley y la señorita Granger y también lo han probado. A todos les pareció bastante bueno. A mí también me gustó, añadió Luna con cierta incomodidad desde un lado. Tan dijo algo diferente. Así que sois vosotros tres. Roy miró el pastel de roca que tenía delante con cierta dificultad, pero bajo la mirada expectante de Hagrid, no tuvo más remedio que extender la mano y coger un trozo. Solo con sostenerlo se sentía como sostener una piedra. ¿De verdad se podía comer esto? Roy se llevó el pastel de roca a la boca, respiró hondo y dijo: Gracias por el capricho, crujido. Roy juró que nunca volvería a comer los postres de Hagrid, y menos pasteles de roca. Por cierto, profesor Hamilton, dijo Hagrid, sentándose en el sofá tras terminar su pastel de roca, como si recordara algo. Hermione me ha dicho que está aprendiendo Parcel. Ah, sí, es cierto, susurró Loira, frotándose la mejilla. He estado estudiando Parcel últimamente. ¿Tienes una serpiente de mascota? Preguntó Hagrid con naturalidad. Intenté aprender el idioma de los perros cuando tenía a Palillo. Es un poco difícil. No, Loira negó con la cabeza. Recientemente obtuve un círculo mágico. Escrito en Parcel. Ya veo. Hagrid se rascó la cabeza. Creía que te interesaban las serpientes, profesora Hamilton. Ah, no, para nada. Loira no quería que Hagrid supiera que había un basilisco en el libro que sostenía. Si Hagrid se enteraba, probablemente todo Hogwarts lo sabría. Sin embargo, las palabras de Hagrid le hicieron un recordatorio. ¿Cómo debía lidiar con el basilisco del libro? Loira no podía simplemente dejarlo allí para siempre, ¿verdad? De hecho, esa era una opción. Al fin y al cabo, el basilisco necesitaba comer. Si no lo alimentábamos, probablemente moriría de hambre, ¿no? Solo que tardaría mucho tiempo, probablemente no poco. En lugar de hacer eso, podríamos buscar la forma de deshacernos del basilisco. Tal vez Hagrid tenga una solución. Loy reflexionó un instante, y después de que Luna y Hagrid terminaran su conversación, tosió levemente y susurró. Hagrid, tengo algo que preguntarte. ¿Qué es?
Hagrid hizo una pausa, algo curioso, y dijo. No sé nada de hechizos, profesor Hamilton. No son hechizos, es sobre animales. Loi pensó un momento y dijo. Leí un libro. Es asterisco animales fantásticos en el estómago de Newt, en el que... Un momento. Hagrid de repente se dio cuenta de algo y dijo. ¿Qué libro leíste? ¿Animales fantásticos, en el estómago? Loi se quedó atónita. Levantó la vista, con los ojos azules llenos de confusión, mirando a Hagrid. Ja. Hagrid soltó una carcajada al oír esto, y a Luna también se le dibujó una leve sonrisa en los labios. ¿Hay algún problema? Roy estaba aún más desconcertada. La repentina risa de Hagrid la sobresaltó, y se encogió, hundiéndose en el sofá. ¿Acaso la relación entre Hagrid y Newt iba mal? Profesor Hamilton, es usted muy bueno bromeando. No estaba bromeando. ¿Quién estaba bromeando? Roy sintió que estaba a punto de sufrir un nuevo trauma, uno nuevo después del de Dumbledore, el de esa persona. Eso era lo que Hagrid estaba bromeando. Desde luego que no estaba bromeando. Roy mordió el labio con disgusto y empezó a tantear el sofá con el dedo. Tenía ganas de hacer un agujero en él. Ah, lo siento. Lo siento. Hagrid pareció haberse reído lo suficiente, luego negó con la cabeza y dijo. El profesor Hamilton está hablando del libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, ¿verdad? ¿Eh? La mano de Roy, que golpeaba el sofá, se detuvo de repente, y se sonrojó como si de pronto se diera cuenta de algo. Así que ese era el nombre del libro. Llevo meses murmurándolo para mí misma, incluso pensándolo todo el tiempo. Menos mal que nadie sabe lo que pienso. Si no, algo no anda bien. Ya es bastante vergonzoso. Loira sintió que iba a desmayarse, pero, por suerte, la señorita Lovegod intervino. Mirando las orejas puntiagudas y sonrojadas de Loira, preguntó. ¿Qué quiere preguntar Loira? Ah, sí, esto es lo importante, murmuró Loira en voz baja, intentando calmarse y dejar de pensar en dónde o en su estómago. Yo vi un basilisco en ese libro, dijo Loira, frunciendo los labios y mirando a Hagrid. Lo vi ahí arriba. Los hechizos que contiene no funcionan y Hagrid, ¿y tú has oído hablar de él?